Gracias, señor presidente. Bueno, estamos tratando el dictamen de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas que propone el rechazo de la cuenta de inversión del ejercicio 2016, el primer año del gobierno de Macri. Nos toca tratar este tema, en la oportunidad que sea y no por ninguna otra circunstancia. ¿Qué es la cuenta de inversión? Ya se dijo, pero es importante remarcar que es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Congreso y al pueblo de la Nación Argentina. Es una herramienta primordial para el análisis y para la evaluación de la gestión gubernamental. Y corresponde al Congreso de la Nación aprobarla o rechazarla. Aprobarla o rechazarla. Esto es lo que establece claramente la Constitución Nacional en el artículo 75. Si no, estaríamos acá dibujados, si solamente se pudiera aprobar la rendición de cuentas o la cuenta de inversión que presenta el Poder Ejecutivo. El Congreso tiene las facultades de aprobar el presupuesto, pero también de controlarlo y de ejercer un control político sobre la rendición de cuentas o la cuenta de inversión que se presenta. Y lo hace en función del cumplimiento o incumplimiento del Programa General de Gobierno y Plan de Inversiones Públicas que se fija anualmente en la Ley de Leyes de la que hablábamos. Y no hay ningún impedimento ni hay ninguna incoherencia en que una mayoría o el Congreso decida desaprobar o desechar la presentación que hace el Poder Ejecutivo de un determinado ejercicio. Esto porque pareciera que estamos haciendo algo malo, que tenemos que tener culpa por evaluar y votar de una manera u otra la gestión de un gobierno. Entonces veamos por qué decidimos rechazar la cuenta de inversión de la gestión del Poder Ejecutivo en el primer año de presidencia de Mauricio Macri. Hay un montón de observaciones que ha hecho la AGN, la Auditoría General de la Nación, un montón de observaciones. Pero a mí me basta con 4 desvíos muy graves que por sí solos justifican el rechazo de la cuenta de inversión. Primero, porque Mauricio Macri aumentó el 41% del presupuesto ejecutado respecto del sancionado sin pasar por el Congreso. Lo hizo a través de 1.387 decisiones administrativas del jefe de gabinete y a través de 3 DNU, 3 decretos de necesidad de urgencia. 1.390 veces se modificó la ley de presupuesto. 1.390 veces sin pasar por el Congreso. 4 veces por día. Y eso que el presidente a las 7 de la tarde cortaba para ir a ver Netflix. Y se levantaba tarde. 1.390 veces. La Ley de Administración Financiera autoriza la readecuación de partidas, pero establece algunos límites muy claros, por ejemplo, que no puede superar nunca el 15% del presupuesto aprobado. Además, exige que esas modificaciones, esas reestructuraciones tienen que ser notificadas al Congreso, cosa que jamás hizo el Poder Ejecutivo, ni a través del presidente, ni de su jefe de gabinete. En segundo lugar, triplicó el presupuesto destinado a los servicios de inteligencia, también sin pasar por el Congreso. El crédito inicial era de 171 millones y al finalizar el ejercicio 2016 pasó a 516 millones de pesos. Además de que decidió por un decreto a mitad de año que pasen a ejecutarse de manera reservada, como fondos reservados otra vez. Esas modificaciones se hicieron por resolución del titular de la Agencia Federal de Inteligencia y del secretario de Hacienda, en violación de la Ley de Administración Financiera, que establece que las decisiones que afecten partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia
son potestades exclusivas del Congreso de la Nación. Lo mismo en violación de la ley de inteligencia que obliga a pasar por el Congreso. Violando la ley de presupuesto, violando la ley de administración financiera, violando la ley de inteligencia. En tercer lugar, cuando uno evalúa la rendición de cuentas, la cuenta de inversión, advierte que las modificaciones en el presupuesto también violaron el criterio federal con el que debe discutirse un presupuesto y que por algo pasa por el Congreso de la Nación. Y durante el ejercicio 2016 lo que se vio es un esquema de discriminación tremendo, donde se volcaron recursos de una manera notoriamente desproporcionada hacia los distritos donde recientemente habían ganado o históricamente gobernaban, como son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que fueron los dos distritos que concentraron la mayor cantidad de inversiones en detrimento de las otras provincias y a diferencia de lo que se había sancionado en la ley de presupuesto. Y el cuarto elemento que para mí también es determinante para desechar la cuenta de inversiones es que en ese año, y estamos hablando solamente de ese año 2016, Mauricio Macri triplicó la deuda presupuestada, también sin pasar por el Congreso. Antes de la asunción de Mauricio Macri, el presupuesto preveía un total de 104 millones de pesos en gastos corrientes destinados a la deuda pública. En solo un año el macrismo triplicó ese monto y el ejecutado es de 322 millones de pesos, un incremento del 194% para financiar la nueva deuda pública. Entonces, el Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, violó la Constitución, violó la ley de administración financiera, violó la ley de presupuesto, los aumentos de gastos sin pasar por el Congreso, la triplicación del presupuesto destinado a inteligencia, la discriminación a favor de algunos distritos electorales, el endeudamiento feroz y brutal, todas las demás observaciones que hace la Auditoría General de la Nación, para mí son motivos de sobra para rechazar la cuenta de inversión 2016. Pero la escuchaba a la senadora propinante y la verdad es que creo que hay un elemento todavía más grave, que no tiene una sanción todavía normada en las leyes, que es el incumplimiento del contrato electoral, de las promesas de campaña. El incumplimiento de las promesas de campaña, porque es cierto que asumía un nuevo gobierno, una nueva gestión, pero para llevar adelante las promesas de campaña no necesitaba modificar el presupuesto como lo hizo. Para llevar adelante y cumplir con las promesas de no devaluar, de no ajustar, de no aplicar tarifazos, de que la inflación iba a ser lo más fácil de resolver, de que no iban a perseguir al que piensa distinto, no necesitaban modificar el presupuesto. Modificaron el presupuesto como parte de la estafa electoral, para llevar adelante un plan de gobierno que no tiene nada que ver con lo que prometieron en la campaña electoral. Nos prometió que no iba a devaluar Mauricio Macri en la campaña, en los debates, y a los pocos días de asumir su gobierno, devaluó el peso un 52%. Era el principio de un montón de otras devaluaciones que llevó adelante a lo largo de su gestión. 52% en los primeros días de gobierno. En campaña dijo que no iba a haber tarifazos, pero en marzo de 2016 aumentó el transporte y el agua un 100%, es decir, se duplicó el costo de esos servicios y en julio de ese año las tarifas de energía crecieron un 300%, anticipando lo que iban a ser los tarifazos más salvajes que se vieron en la historia económica argentina. La inflación, que era lo más fácil de resolver, la inflación, que es la demostración de que alguien gobierna mal, como decía Mauricio Macri, no podía tener otro resultado después de la combinación de la devaluación, la quita y reducción de retenciones, el tarifazo, los aumentos de los medicamentos, el servicio de salud,
La inflación, que estaba en un 25% y era un problema, que queríamos resolver, Mauricio Macri ese año la llevó al 46%. Ni hablar con la deuda externa, ¿no? Ni íbamos a volver más al Fondo Monetario Internacional, no lo hizo en el 2016, pero empezó a tomar las medidas que nos llevaron definitivamente al Fondo Monetario Internacional unos años después. Por eso, lo que hizo Mauricio Macri no solamente es ilegal, no solamente es inconveniente, sino sobre todo fue profundamente antidemocrático porque estafó la voluntad del pueblo que lo votó para hacer cosas distintas ese año. Así que por todo eso nosotros vamos a acompañar el dictamen y vamos a votar afirmativamente el rechazo de la cuenta de inversión. Muchas gracias. Gracias, senador.